Hola a todos, bienvenidos al aula del dividendo. Yo soy el profesor y en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo invertir en dividendos. Soy consciente de que en los últimos meses ha llegado mucha gente nueva al canal con intereses en la inversión en general y en los dividendos en particular. Así que en este vídeo os voy a explicar todos los conceptos básicos que necesitáis saber para empezar a formar vuestras carteras de dividendos. Y si ya habéis empezado a invertir, os puede servir para afianzar muchas de las bases de este estilo de inversión. Este vídeo es el que a mí me habría encantado ver cuando empecé en todo este mundillo, así que a través de él quiero allanaros un poquito el camino a todos aquellos que acabáis de empezar. ¡Vamos al lío! Vamos a empezar por lo más sencillo, la rentabilidad por dividendo o el dividend yield. Para calcular la rentabilidad por dividendo que nos da una empresa solo necesitamos dos datos. El primero, la cantidad de dividendos que paga la empresa a sus accionistas, y el segundo, el precio de la acción de dicha empresa. Como ejemplo, voy a usar a la conocida empresa Coca-Cola. Coca-Cola paga un dividendo de 1,94 dólares por acción a sus accionistas. El precio actual de Coca-Cola es de 59,65 dólares, de manera que para calcular la rentabilidad por dividendo solo tendríamos que coger esas dos cantidades y dividirlas. La rentabilidad por dividendo actual de Coca-Cola es de 3,25%. ¿Y dónde puedo encontrar estos datos? Se pueden encontrar en muchísimas webs, pero yo siempre suelo ir a la web oficial de la compañía. En el apartado de inversores de la web de las compañías podemos encontrar toda la información relacionada con su dividendo. Nos vamos a Stock Info y hacemos clic en Dividends. Ahí podemos ver el historial, las cantidades y las fechas relevantes como el dividend date o la fecha de pago del dividendo. Es importante que calculéis la rentabilidad anual, de manera que si el dividendo es trimestral, como el caso de Coca-Cola, simplemente tendréis que multiplicarlo por 4. Una vez sabemos la rentabilidad por dividendo, también tenemos que comprender los conceptos de ex-dividend date y la fecha de pago del dividendo. La fecha ex-dividendo o el ex-dividend date marca el día límite en el cual tienes que poseer las acciones para poder cobrar el próximo dividendo. Siguiendo con el ejemplo de Coca-Cola, su próximo dividendo tiene el ex-dividend date el 14 de marzo, de manera que todas las personas que posean acciones de Coca-Cola el 13 de marzo podrán cobrar ese dividendo, pero si compras las acciones de Coca-Cola ese mismo 14 de marzo, ya no lo cobrarás. De manera que para tener derecho a cobrar el próximo dividendo debéis tener las acciones un día antes de la fecha ex dividendo, si no, no lo cobraréis. Después tendríamos la fecha de pago de ese dividendo. En el caso de Coca-Cola es el 1 de abril, de manera que todas aquellas personas que tuvieran acciones de Coca-Cola el 13 de marzo cobrarán el dividendo el 1 de abril. Pero por esto no os tenéis que preocupar, ya que cuando compréis acciones de una empresa y las mantengáis en el largo plazo, ni siquiera os preocuparéis de mirar estas fechas porque iréis cobrando los dividendos sin ningún tipo de problema. Otra pregunta muy común es ¿cuándo pagan dividendos las empresas? Pues bien, esto depende de cada compañía. Lo normal es que los paguen de manera trimestral, pero hay algunas que lo pagan de manera mensual, semestral o incluso anual. Otro concepto muy importante de cara a invertir en dividendos es el payout. El payout marca el porcentaje de los beneficios que la empresa reparte a sus accionistas en forma de dividendo. Es muy sencillo de entender. Pongamos que una empresa tiene 10 dólares por acción de beneficios y reparte 5 dólares por acción en dividendos. Esa empresa tendría un payout del 50%, es decir, repartiría a sus accionistas el 50% de los beneficios que ha obtenido. También es importante calcular este payout respecto al flujo de caja libre que genera la empresa, es decir, el dinero que realmente tiene disponible la compañía para repartirlo entre los accionistas o hacer un poco lo que le apetezca con él. La teoría está muy bien, pero ahora os voy a enseñar de manera práctica cómo se calcula el payout de una empresa respecto a su beneficio y respecto a su free cash flow. Para calcular el payout de una empresa respecto a sus beneficios, no tenéis más que ir al apartado de inversores de su página web, entrar en su información financiera y en su último informe anual, buscar Statements of Income y ahí veréis su beneficio. En este caso es de 2,48 dólares por acción. Como he comentado antes, Coca-Cola reparte un dividendo de 1,94 dólares por acción, de manera que su payout es del 78%. Reparte el 78% de sus beneficios entre los accionistas en forma de dividendo. Para calcularlo respecto a su flujo de caja libre, en el mismo documento buscamos Statements of Cash Flows y aquí apartamos tres datos. En primer lugar, para calcular el Free Cash Flow restamos el CAPEX al efectivo de operaciones. Obtenemos un flujo de caja libre de 9.747 millones de dólares. Ahora simplemente vemos qué cantidad de dinero se gasta la empresa en dividendos, 7.952 millones.
de manera que su payout respecto al free cash flow es del 81,5%. Es decir, Coca-Cola gasta algo más del 80% de su flujo de caja libre en dividendos. Si te está gustando el vídeo y te está pareciendo útil, te agradezco mucho que le dejes un like y que lo compartas con otra persona que le puede interesar. Seguimos. Un payout muy alto, cercano al 100%, puede indicar que el dividendo va algo justo y que puede ser que sea recortado en el futuro o que por lo menos no pueda crecer de la manera en la que nos gustaría. Mientras que un payout bajito del 30, 40, 50% nos indica que la compañía sí que tiene mucho margen para seguir pagando ese dividendo y aumentarlo con el tiempo. En según qué negocios hay muchos matices respecto al payout, pero por lo general podríamos decir que cuanto más bajo es mejor y cuanto más cercano al 100% sería un dato más negativo. Otra preocupación muy común es qué impuestos tengo que pagar cuando cobro un dividendo. Los dividendos cotizan en la base del ahorro, así que aquí tenéis los tramos que tendríais que pagar en base a los dividendos que cobréis en un año. Estos son los distintos tramos que tendríamos que pagar por los dividendos cobrados en un año. Otro aspecto muy importante son las retenciones en origen y en destino, ya que cuando cobramos un dividendo de una empresa de un país distinto al que residimos, nos harán dos retenciones. Pongamos que nosotros tenemos acciones de una empresa estadounidense, pues cuando cobremos un dividendo de esa empresa, la hacienda estadounidense nos retendrá una parte de ese dividendo. Es lo que llamamos retención en origen del dividendo. Y una vez nosotros cobremos ese dividendo en España, la Hacienda española nos retendrá también su parte. Es lo que llamamos retención en destino. Como veis, todas las haciendas del mundo quieren su parte del pastel. Pero no os preocupéis porque con la mayoría de países España tiene un convenio de doble imposición y el extra que nos han retenido lo podremos recuperar en la declaración de la renta. No me voy a extender más en estos conceptos ya que los he tratado en otros vídeos de una manera mucho más profunda. Te voy a dejar por la descripción y en el primer comentario un montón de enlaces a vídeos que puedes ver a continuación de este para ampliar toda la información que te estoy dando un poco más masticada. Una vez sabemos esto, tenemos que ver dónde compramos las acciones. Para eso necesitamos un broker, es decir, un intermediario que nos permita comprar las acciones y cobrar esos dividendos, porque los dividendos te llegarán como un ingreso de dinero a tu cuenta en dicho broker. Cualquier banco tradicional tiene un broker disponible, es decir, tú puedes comprar y vender acciones a través de tu banco habitual, pero no todos tienen unas condiciones óptimas para la inversión, así que te voy a dar las claves para buscar un broker. Si quieres invertir por dividendo, lo primero que tienes que buscar en un broker es si tiene comisión de custodia, es decir, una cantidad de dinero que te cobran periódicamente por mantener tus acciones. En el caso de los dividendos, buscamos mantener las acciones mucho tiempo, por lo tanto tenemos que buscar un broker que no tenga dicha comisión, es decir, que no nos cobre nada por tener las acciones ahí. También tenemos que asegurarnos que no tenga ninguna comisión por cobrar un dividendo. Esto no suele ser muy habitual en los brokers, pero sí que hay algunos que la tienen, así que esos habría que evitarlos a toda costa. Y por último y más importante, tenemos que ver que las comisiones de compra y venta de acciones sean pequeñas, para que así no nos lastre la rentabilidad de nuestras inversiones. Una comparativa entre brokers daría para un vídeo completo, que puede que haga en el futuro, pero te voy a dejar algunos que te pueden servir para iniciarte en esto de los dividendos. Si no te aclaran mucho y prefieres usar un broker muy sencillo, puedes optar por los bancos tradicionales. En ese caso, creo que la opción más interesante es el broker de ING. Este broker no es ni mucho menos perfecto. La comisión de compra-venta podía ser bastante más baja de lo que es y tiene una comisión de custodia si no realizas ninguna operación al trimestre. Así que te obliga a hacer al menos 4 operaciones anuales, es decir, una por trimestre. Sus ventajas es que es muy sencillo de usar, lo vas a tener todo en euros y los dividendos te llegarán a una cuenta corriente normal. Pero sin duda, si buscamos un broker mucho más completo, Interactive Brokers es una muy buena opción para la inversión en dividendos. No tiene ningún tipo de comisión de custodia y la compra-venta de acciones tiene una comisión súper baja. Su mayor pero es que puede ser algo complicado de usar para una persona que acaba de empezar. Por último, os voy a hablar de la diversificación. La diversificación es muy importante, sobre todo cuando estáis empezando, ya que lo normal es cometer errores. Y esa diversificación va a paliar muchísimo los errores que todos cometemos en los inicios del mundo de la inversión. Se suele hablar de 5 ramas de diversificación. La primera, el número de empresas en cartera. Lo ideal sería tener un número de empresas suficientes como para que si cometes un error con alguna de ellas o alguna le va muy mal, no te afecte demasiado a la cartera.
Por lo general, creo que entre 20 y 30 empresas es una diversificación suficiente para una cartera de dividendos, pero esto es algo bastante personal. Hay gente que prefiere tener más empresas que las que he mencionado y hay gente que prefiere tener menos. Lo más importante es estar cómodo con tus inversiones. El segundo tipo de diversificación es la diversificación por sectores. Hay que procurar que las empresas que tengamos en nuestra cartera de dividendos no se dediquen todas a lo mismo, ya que pueden ocurrir muchas cosas en el mundo que afecten a algunos sectores y beneficien a otros. El tercer y el cuarto tipo de diversificación están bastante relacionados. Es la diversificación en países y en divisas. Aquí lo más importante es entender que aunque compremos una empresa estadounidense, una española, una británica y una holandesa, no quiere decir que estemos diversificados en países ni en divisas, ya que lo que tenemos que ver es de dónde proceden los ingresos de las compañías. De manera que para estar correctamente diversificados en estos dos aspectos tendríamos que tener empresas cuyos ingresos dependan de muchas partes del mundo. Por último, pero no menos importante, tenemos la diversificación en el tiempo. Esto se suele entender como no gastar de golpe todo el dinero que tenemos pensado invertir para así evitar algunas situaciones como cisnes negros que se pueden producir en la economía. Imagina que una persona decide invertir una parte de sus ahorros y lo mete todo de golpe en febrero de 2020. Luego llegaría marzo de 2020, que todos sabemos lo que ocurrió, y no solo tendría la mitad del dinero que tenía antes, sino que ya no tiene dinero disponible para comprar acciones a mucho mejores precios. Esa persona estará contenta a día de hoy ya que la bolsa se recuperó muy rápido, pero estaría aún más contenta si pudiera haber comprado en marzo de 2020 una parte de lo que compró en febrero. De manera que creo que la diversificación en el tiempo es muy importante para todos aquellos que estáis empezando porque nos puede evitar algunas catástrofes y también nos puede dar buenas oportunidades. Y hasta aquí la clase de hoy, espero que os haya ayudado a esa iniciación en la inversión en dividendos. Lo dicho, tenéis un montón de enlaces en la descripción y en el primer comentario con vídeos para ampliar la información. Hacerme saber también si queréis una segunda parte con conceptos un poquito más avanzados, que lo haré encantado. No te olvides de dejarle un like si te ha gustado y por mi parte nada más. Suena el timbre. ¡Chao!